Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, aquí en Fusagasugá, Colombia. También a los hermanos de otras denominaciones que ya están entrando a través de YouTube, de Facebook, para participar del programa. Bienvenidos. A los amigos independientes que aún no se congregan en alguna iglesia, les estamos dando la bienvenida. También a nuestros hermanos en Cristo fuera del país, que siempre están atentos los días domingos. E igual estamos saludando a nuestros seres queridos, familiares que tenemos, no solamente en Colombia, sino fuera del territorio nacional. Sean todos bienvenidos. Les estamos saludando de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. En esta mañana del domingo 9 de agosto del 2020, seguimos en cuarentena. Desafortunadamente, más muertos, más contagio. El Señor nos protege como hijos suyos, pero también estamos responsablemente cumpliendo con los requisitos, con las recomendaciones del gobierno nacional, departamental, municipal, de las autoridades de la salud, de las autoridades militares. Pues bueno, gracias a Dios, eso también es parte del testimonio como creyentes, como cristianos, aceptar las normas establecidas por las autoridades. Hermanos, vamos a tener un tema hoy que, como siempre, de gran ayuda espiritual, de fortalecimiento, agradeciendo inmensamente la sintonía a través de Radio Mensaje de Libertad. Estamos llegando a más personas, según nos certifica Facebook, y es una bendición muy grande poder llegar a muchos corazones que necesitan el fortalecimiento de la palabra de Dios y también a algunos que necesitan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a saludar a nuestro hermano John Cruz, también a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía, Aleja. Les saludamos y bienvenido, hermano John, con la lectura de la palabra para esta mañana. Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a esta transmisión. Todos y cada uno de ustedes, qué bueno que vemos y seguimos viendo la gracia del Señor con nosotros, aún en estos tiempos en que sí, en verdad tenemos dificultades, pasamos por pruebas, hay algunas crisis, pero el Señor está aún allí haciendo su obra en nuestras vidas y aún mostrándonos que puede haber cosas en nosotros que debemos poner a cuenta con el Señor. El Señor no pretende que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el mundo ordena y a lo que parece común ya entre la humanidad, sino que nos ha llamado a estar apartados del mundo para Él, siendo santos. Hermanos, procuremos esto. Esto no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en la disposición que tengamos de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Oremos, estemos aún pendientes del conocimiento de Él a través de la lectura de la palabra y animémonos unos a otros, hermanos, a esto. No desmayemos. Las cosas permanecerán como han estado en estos meses, otro poco. Eso es lo que se ve, lo que anuncian las autoridades, lo que se ve por el crecimiento de esta pandemia, el crecimiento de las muertes. Seamos prudentes, obedientes a las autoridades. Esto nos muestra que pues las cosas nos, muchas veces no salen como quisiéramos, pero el Señor aún está haciendo su voluntad y cumpliendo sus propósitos. En la historia que vamos a ver hoy, esto mismo está ocurriendo. Relata en Hechos capítulo 27, desde el verso 13 que vamos a leer, que Pablo, un apóstol del Señor que le ha servido de manera muy eficaz en muchos lugares, compartiendo el Evangelio a judíos y gentiles, ha sido tomado preso, ha sido maltratado, ha sido perseguido, ha sido acusado injustamente. Y ahora en esta parte, en este fragmento, va a sufrir naufragio, va a sufrir hambre, ¿sí? Y
y mucho tiempo en el mar. Entonces, hermanos, aunque nosotros veamos que las cosas no salen como nosotros queremos o como pensamos que deberían salir, el Señor está procurando en nosotros conformarnos a Él. No nos adelantemos, no nos afanemos, sino que acudamos a Dios en oración para que Él nos ayude a tener paz y para que estemos, para que Él también nos consuele en esos momentos de prueba, de aflicción. Vamos a la lectura, hermanos. Hechos, capítulo 27, desde el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner en proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Hicieron entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, se reconocía la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada
Al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se afogase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pablo, Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque aún, Señor, en este tiempo en que vemos que las cosas de pronto no son dificultosas, no son difíciles, no son adversas en muchas maneras y contrarias, Señor, quizá a lo que nosotros pensamos que debería estar sucediendo, aun cuando queremos hacer tu voluntad, seguirte a ti, tener victoria, Señor, en todo sentido. Algunas veces, Señor, pues nos enfrentan con fuerza y, y pues nos sentimos como incapaces, eh, pero tú, Señora, aún estás allí, al lado nuestro, no estás lejos y nos acompañas. Y pues te pedimos, Señor, que aún nos acompañes y que por tu Espíritu, Señor, podamos actuar, vivir de acuerdo a esa voluntad tuya, aún estos tiempos en los cuales, Señor, quizá no comprendemos mucho y en los cuales aún ocurren enfermedad, crisis, dificultades, escasez. Gracias que por el otro lado, Señor, vemos testimonios, Señor, de victoria, vemos testimonios de vida, vemos testimonios de aliento y pues eso pues conforta nuestros corazones y nos anima. Y pues gracias porque aún podemos compartir esas dificultades entre nosotros, saberlas, aún con algunos pocos hermanos o con toda la congregación, y ver tu mano poderosa, tu amor, la ternura, Señor, con que nos hablas a nuestras vidas, para que no desmayemos, confiemos en que tú, Señor, nos llevarás a tierra, a un puerto seguro, a tu santa morada, Señor, un día. Anímanos y fortalécenos, Señor. Te pedimos que obres en toda tu iglesia, que aún estés proveyendo para nosotros, pues necesitamos, Señor, que nos fortalezcas en la fe y que acompañes todo ministerio, Señor. Pues es necesario, Señor, que la gente escuche y crea en Cristo Jesús, pero que también tu pueblo pueda ser alentado. Te imploramos por nuestras familias, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, para que escuchen y crean al Evangelio. Y te suplicamos que esa obra tuya, Señor, que has comenzado en nosotros, pues siga adelante. Nosotros, Señor, podamos actuar, vivir, mostrando la obra tuya en nuestras vidas. Y podamos regocijarnos en la esperanza que tenemos. Gracias, alabado Señor, por este día, por tu obra.
por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te imploramos tu favor. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Vamos a tratar un tema sobre Hechos capítulo 27. Un tema ahí relacionado con el apóstol Pablo, pero que nos trae unas enseñanzas también para esta época que de verdad van a ser de gran ayuda y crecimiento espiritual. Ahora saludamos a nuestros hermanos del grupo de alabanza, la hermana Cristina Brown, saluda a su esposo David Brown, también a nuestros queridos hermanos Luis Jaspia, a sus hijos Jordan, Benjamín, y aquí está con nosotros ya con su piano Felipe Rodríguez. Bienvenidos todos, hermanos, con esas alabanzas para la honra y la gloria de Dios. Buenos días a todos. Pues vamos a cantar solo en Jesús, pensando en una cosa que es solo en Jesús que tenemos nuestra confianza y no tenemos que temer la muerte, porque Cristo ha hecho todo por nosotros y Él ha vencido la muerte. Entonces vamos a cantar solo en Jesús. Firme en la cruz y ahí
Queremos exaltar la gloria y la majestad del Señor cantando Dios incomparable. Queremos levantar el nombre de Jesús y adorarle. Entonces cantemos, tu nombre levantaré. Salvarme, vengaste
Muchísimas gracias por esas alabanzas, queridos hermanos. Esto nos motiva también, esto crea un ambiente para lo que es el tema de esta mañana. Todos los domingos las alabanzas nos crean un ambiente de servicio y estamos en servicio virtual, dominical, familiar en esta mañana. Muchas gracias, queridos hermanos. Bueno, tengo acá cumpleaños. Ayer sábado estuve de cumpleaños Lisette Hernández. Saludo para Lisette, para Max, para sus padres, nuestros queridos hermanos Roberto y Elsa. Y bueno, al final estaremos orando entonces por Lisette. Esta semana está de cumpleaños nuestro hermano Ernesto Pinto. Está en Chía, ahí cerca, en la capital de la República. Saludos a la hermana Gladys Pinto. ¿Quién más está de cumpleaños esta semana? Yolanda Brown, esposa de nuestro hermano Luis Jaspe. Qué bien, estaremos orando. Y también está Aura López, nuestra hermana Aura. Vive en Bogotá, pero cumplió la semana que termina también años. Vamos a orar al final. Y nuestro querido amigo Quique Hernández, esposo de la hermana Cecilia, está también de cumpleaños. Vamos a estar orando por él, más otras peticiones que hay. Son tantas peticiones, hermano, hay tanta necesidad. Y al final pues vamos a estar orando por esas peticiones, encomendando al Dios del cielo, de acuerdo a la preciosa voluntad de él, hermanos. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, muy contentos. Cada vez están llegando más personas a la sintonía. Todos los días a las 5 de la mañana. También estamos sobre las 8 de la noche. En la mañana temas para crecimiento espiritual. En la noche temas sobre profundizar un poco en el conocimiento de la Biblia. Profundizar en el sentido de tocar los temas más relevantes, porque pues profundizar gastaríamos mucho tiempo. Pero la idea es motivar a los hermanos a que por favor lean la Biblia, que sea de primera mano que les hable el Señor. Y lo que hacemos con estos temas es como creando la expectativa. Y claro, cuando ustedes van a leer la palabra del Señor, ya han escuchado qué temas se pueden encontrar allí. El autor, la época en que se escribió, el trasfondo histórico, bueno, algunos detalles que siempre estamos destacando. Todos los días a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Muchas gracias por sus oraciones, por apoyar este ministerio que está llegando a muchos corazones. Bendito sea Dios, que podamos un día todos ustedes y nosotros, porque somos una sola familia, presentarnos delante de Dios con las manos llenas, el fruto, almas que conseguimos para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, a lo que vinimos, vamos a la palabra del Señor. Los invito a ir a sus Biblias, hermanos, por favor. Acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 27, es el penúltimo libro el penúltimo capítulo del libro de Hechos, hermanos. Ahí hay una interesante historia relacionada con el apóstol Pablo y un viaje que él siempre quiso hacer a Roma. Él siempre quiso ir a Roma a testificar allí, a saludar a los hermanos que habían fundado la iglesia. La iglesia no la fundó Pablo en Roma. Según los estudiosos, la iglesia fue fundada por aquellos hermanos que estuvieron en Pentecostés, cuando se produjo la llegada del Espíritu Santo, y ellos fueron y fundaron esta iglesia allí en Roma. Entonces no se les olvide. Muchas gracias por sus mensajes que nos llegan, hermanos, constantemente a través del WhatsApp, a través de Facebook, y seguiremos con la ayuda del Señor. Los invito a que compartan la aplicación, que sus familias, que más amigos puedan entrar a través de Facebook, de la aplicación Radio Mensaje Libertad, que ahí está en su monitor, en pantalla, y que la podamos compartir para expandir el Evangelio. Eso que usted hace cuando la comparte, querido hermano, querida hermana, eso es predicar también el Evangelio. No predica necesariamente quien está al lado de un púlpito. No, predica el Evangelio todo el que de una u otra manera, si no lo hace directamente, apoya a los que lo hacen. Y con esto que se está haciendo con la aplicación, están apoyando la predicación del Evangelio, porque más personas van a entrar. Entonces estamos muy contentos con ese informe de Facebook sobre las personas que se están alcanzando cada semana, nuevas personas,
y esto nos llena de motivos para seguir adelante. Gracias por sus oraciones, hermanos. Muy bien, entonces el tema de hoy tiene que ver con Hechos 27. ¿Qué pasó en Hechos 27, hermanos? Vamos a mirar nuestras anotaciones. El personaje de esta historia es el apóstol Pablo, quien luego de 2 años de prisión en Cesarea, inicia el viaje en compañía de 275 personas con destino a Roma. Realmente no iniciaron el viaje las 275, fue por el camino que se completaron, porque Pablo iba ahí con 2 de sus colaboradores, algunas otras personas, una tripulación más pequeña, y por el camino encontraron un barco donde los transbordaron, si se puede decir ahí, y con esto se completaron 275 personas para un viaje que les voy a pedir un favor, hermano. Imagínense usted, imagínense como pasajero de ese viaje, hermanos. Es decir, ya está programado. Nos vamos con Pablo rumbo a Roma, a ver qué pasa por el camino. Este es el 4º naufragio que atraviesa el apóstol en el anhelo de testificar en lejanas tierras la palabra del Señor. De acuerdo a 2 Corintios 11:25, él dice, he sufrido azotes, he pasado por 3 naufragios, entonces este viene a ser el 4º en la vida del apóstol Pablo cumpliendo su ministerio. Pablo siempre anhelaba llegar a Roma y luego pasar a España, pero su compromiso de predicar el evangelio en otras regiones le habían impedido el viaje. Él estaba predicando en unos sectores muy cerca de los otros apóstoles, tenía unas funciones especiales, unos sectores especiales donde él iba predicando la palabra del Señor, y esto pues, él en el ánimo de predicar primero acá, pues fue dilatando el viaje a Roma, pero una de sus ilusiones siempre fue llegar a Roma, y aquí se le dio la oportunidad. Veremos la cantidad de tribulaciones que padece este apóstol, llevando una vida dentro de la voluntad de Dios. Aquí es donde empieza uno a preguntarse, ¿cómo así? Si este viaje está dentro de la voluntad de Dios, ¿cuáles inconvenientes se van a presentar? Porque si Dios lo permite y Dios lo autoriza, pues todo va viento en popa, como dicen los marineros. Veamos. La pregunta es, si es la voluntad de Dios este viaje, ¿por qué tan accidentado, angustiado, con pérdidas materiales y naufragio? De acuerdo a lo que nos estuvo leyendo el hermano John, Hechos 27, donde nos hizo un análisis de este tremendo viaje por lo que estuvo pasando el apóstol Pablo y el resto de las personas. Aprenderemos una vez más como creyentes que los éxitos o fracasos del ser humano están en la mano de Dios. Él tiene el control, Él es el soberano. O sea que vamos a aprender que por más de que las cosas se den de acuerdo a la voluntad de Dios, no están exentas de dificultades. Es muy bueno aprender eso. Igualmente, vamos a aprender que la fidelidad de sus hijos, aunque de momento el mundo no la reconozca, será reconocida y recompensada al final. ¿Por qué? Porque Pablo hizo unas recomendaciones que no se las tuvieron en cuenta. Y entonces, al final, tuvieron que aceptar. Pablo va como prisionero. Él va a testificar ante el César. Él va para Roma como prisionero. Allí va a ser pues la última etapa de su vida. Y entonces Pablo por fin logró el viaje a Roma. ¿Qué va a suceder? Pablo va como prisionero. Pero por el camino nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pablo termina dando prácticamente las órdenes, si me puedo expresar así. Terminó diciendo esto, esto y esto, y resultaron haciéndole caso al prisionero. Dios hace eso, hermanos. Dios ama tanto a sus hijos que al principio pueda que haya dificultades, pero finalmente Él los exalta por la mansedumbre, por la paciencia de Pablo. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, de prisionero a comandante. Así nomás, así es sencillo, hermanos. Se fue como prisionero y terminó dirigiendo las operaciones en lo que quedó ya, porque todo esto fue destruido, lo que pasó por el camino. Vamos a entrar de materia rápido porque es un pasaje bastante largo, entonces no me voy a demorar mucho en comentarios porque son 44 versos y voy a tratar de leerlos los que más pueda porque no están por accidente.
No están por accidente esos 44 versos. Dice así, hermanos. Los invito a su Biblia, los que están entrando en sintonía. Hechos 27:1. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. 27:2. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar, acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Ahora notemos que aquí alguien está hablando que nos embarcamos y que embarcándonos, ¿quién es? Pablo no es. Pues ¿saben quién es, hermanos? Es el autor de este libro, Lucas, el doctor Lucas, que como médico va acompañando a Pablo, y por eso él, que es un escritor, o fue un escritor ordenado, objetivo, está narrándonos este episodio porque ya está terminando también su libro de Hechos, hermanos. Entonces va con Aristarco, que también era compañero de Pablo, y van ahí con una serie de presos, nos está diciendo la palabra del Señor, y llevan ahí un centurión de la compañía Augusta llamada Julio. Bueno, van con centurión también a bordo. El viaje comienza cuando llegó el tiempo establecido por Dios. Clave, hermanos. Como dice al principio, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, va para Roma. Cuando se decidió, ¿quién? Cuando lo decidió Dios, porque Él es el que autoriza las misiones de sus hijos, hermanos. No sabemos qué va a pasar por el camino hasta ahora. Ya nos leyeron algo. Pero este viaje es autorizado por Dios. En el tiempo de Dios, en el tiempo establecido por Él, se produce este viaje. Pablo lo está haciendo, autorizado por el Señor. Y entonces aquí hay unos mapas, no voy a hacer mucho énfasis en estos mapas, pero dice la palabra del Señor 27:3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Interesante que este centurión está dándole buen trato al apóstol Pablo. 27:4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Miren, hermanos, mucha atención. El centurión Julio fue amable con Pablo, porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto lo dice Proverbios 16:7. Ahora, obviamente no era enemigo, pero no tenían muy buena relación los prisioneros con los centuriones. Pero aquí Dios permite y da gracia a Pablo para que esté bien ante los ojos de Julio. Y mire, le permitió como presidiario, cuando llegaron a este puerto, ir y saludar amigos. Y estos amigos ayudaron mucho, supliendo las necesidades para Pablo, para que él continuara su ministerio. Pablo tenía buenos amigos, hermanos. Qué buen testimonio. 27:5, y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia, otro puerto allí, hermanos. Desde el mismo comienzo del viaje no fue nada alentador. Los vientos eran contrarios, dice el verso 4, y avanzaron navegando muchos días despacio. Por último, la nave arribó a buenos puertos que veremos más adelante. En Mira, allí cambiaron de embarcación, hermanos. Julio no continúa el viaje, este centurión amigo. ¿Qué va a pasar? Se fue un amigo de Pablo. 27:6, allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Aquí hubo cambio de nave, hermanos. Chao, Julio. Ahora siguen los presos, esa tripulación, en este otro barco, hermanos. Un barco mucho más grande. La segunda nave era de Alejandría, en la costa septentrional de África. Llevaba 276 personas, entre tripulación y pasajeros, y una carga de trigo. No estamos hablando de cualquier nave para llevar 270 personas, hermano. 276. Y aparte de eso, una carga de trigo. Estamos hablando de una nave de aquella época, digamos, de cierto poder, de cierta magnitud, hermanos. De Alejandría había navegado directamente al norte, atravesando el Mediterráneo hasta Mira, y ahora sí a rumbo al oeste hacia Italia. Ese era el itinerario de esta nave, hermanos. 27:7. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón.
27:8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Durante muchos días la navegación fue lenta debido a los vientos contrarios, es decir, hay que tener en cuenta una cosa, hermanos, este viaje está dentro de la voluntad de Dios, pero ya están comenzando a tener serios problemas. 27:9, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Pablo empezó a hablar. ¿Qué dice Pablo? 27:10, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo está advirtiendo algo porque él fue informado por el Señor, hermanos. 27:11, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo quiso hablar, Pablo quiso dar un consejo, pero no tuvo respuesta, no le pusieron cuidado a lo que dijo el apóstol, hermanos. 27:12, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y a pasar el invierno allí. Pablo quiso hacer unas recomendaciones, no le pusieron cuidado. Pablo no quería salir de Creta, pero la mayoría se opuso, no aceptaron el consejo de este hombre de Dios. ¿Saben, hermanos, una cosa? Cuando un hombre de Dios, que nosotros sabemos que es de Dios, de la iglesia, da un consejo, da una orientación, y no se le pone cuidado, o se le pone cuidado pero no se obedece, esto puede traer serios riesgos, serias consecuencias. Pablo también sufrió por la decisión de ellos, así suele suceder. ¿Por qué dice que Pablo sufrió por la decisión de ellos? Porque por el camino tuvieron muchos más percances y muy graves por la decisión de unos pocos que no quisieron hacer caso, hermanos. Aunque esta mala decisión les causó la pérdida del barco, sus enseres y por poco sus vidas, no escapó del control de Dios. Es decir, todo lo que estaba pasando, porque todo esto se acabó, llegaron a puro nado, lo tenía Dios controlado. A Dios nada se le escapa, hermano. Él estaba trabajando. Pero esto de que decidieron unos pocos pasó también con José, ¿se acuerdan? Con José y sus hermanos. Ellos decidieron sobre él, lo lanzaron a la cisterna después, lo sacaron y lo vendieron, hermanos. También sucedió con Moisés y los 2 espías. Moisés se quedó esperando la razón y llegaron los 10 y dijeron cosas que los intimidaron al pueblo. Entonces la mayoría optó por no seguir el consejo de Josué y de Caleb. Y ese consejo de Josué y Caleb fue rechazado. No lo tuvieron en cuenta y por eso duraron 40 años. Lo que hubiese podido ser en un par de semanas, los tuvo 40 años en el desierto al pueblo de Israel, hermanos. Y así pasó con Jesucristo. Unos pocos se pusieron de acuerdo y ellos llevaron a la mayoría. Y la mayoría, ¿qué pidió? Crucifíquenlo. Se reunió un poco de hombres, le llevaron la idea al pueblo y la gran mayoría decidió por él. Y lo llevaron a la cruz. Dios tenía el control. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y hoy en día, una minoría quiere que vivamos según sus normas. Si han visto las propuestas que están saliendo a nivel de nuestro país, a nivel mundial, una minoría nos quiere encajonar y que caminemos según el pensamiento de ellos. Ustedes saben cuántas cosas están pasando, hermanos. Sigamos. 27:13. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Es decir, como que se calmó la situación, armemos otra vez viaje. ¿Y qué va a pasar? 27:14, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Llamémoslo así como una tormenta, hermanos. 27 y 17, después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Aquí comenzó el suplicio, hermanos. Sigamos, 27 y 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Mire cómo empiezan las consecuencias cuando no se obedece
la recomendación de Dios. Digo que la recomendación de Dios porque a Pablo lo visitó un ángel y le habló, y Pablo estaba hablando como hombre de Dios. No le pusieron cuidado. Mire las consecuencias de la desobediencia, hermanos. Ay, Señor, al tercer día echaron sobre la borda los aparejos de la nave. No había ninguna duda de que la nave había estado acumulando mucha agua y era por ello necesario aligerar la carga para impedir que eso sobrase. Empezó la nave a llenarse de agua y entonces es muy lindo cuando se va en una barquita o en una canoa, pero que el agua está por fuera. Pero cuando el agua está dentro, comienzan las dificultades, hermano. Todo esto sucede porque la gente no creyó a la palabra de Dios dicha por el apóstol Pablo. No le creyeron. Lo que van a sufrir, lo vamos a ver. Por eso les dije, vamos nosotros en este viaje y nos estamos dando cuenta lo que sucede cuando se obedece, cuando se desobedece la palabra del Señor. Es por eso la invitación a hacer este viaje. 27 y 19, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave, es decir, bote y bote, lance al mar y lance al mar todo lo que se pueda para dejar más liviana esta nave, hermanos. 27-20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, esto tuvo que haber sido tremendo, hermanos. Oscuridad, niebla total, y una tempestad no pequeña se batía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? Cuando ya se abandona la esperanza de seguir viviendo. ¿Sabe que en esta pandemia del coronavirus hay muchas personas que están abandonando la esperanza de seguir con vida? Otros ya tomaron decisiones fatales. ¿Qué hacemos? Lo vamos a ver por el camino, porque vamos a aprender de lo que está sucediendo acá también para aplicarlo en nuestra vida de hoy, en medio de esta adversidad, hermanos. Diferente a los no creyentes, los cristianos tenemos esperanza y esa fe nos fortalece mientras los demás se atemorizan. Pablo está tranquilo, Lucas ni se menciona, Aristarco tampoco, el resto de la tripulación, el resto de la gente. Imagínense el pánico cuando empiezan a ver cómo se están lanzando los enseres, los víveres, los aparejos, hermanos, porque son necesarios. 27-21, cuando habían pasado muchos días sin comer, esto lo llevó a llevar ayunos obligados. Entonces Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. En medio de la situación, Pablo, de una manera prudente y sabia, los está exhortando. Deberíais haberme hecho caso. Eso se puede hacer cuando hay desobediencia, llamarle la atención, pero de una manera prudente a las personas. ¿Qué estaba pasando? El mareo, el miedo y la desesperanza probablemente les habían quitado el apetito. Pues, ¿quién va a comer en medio de toda esta situación, hermanos? No había escasez de alimento, pero tampoco había ganas de comer. No era problema de que no tuvieran. Es que el apetito se había ido ante una situación de estas. Aquí vemos cómo Pablo, el prisionero, asume el liderazgo y confronta el error del resto. Ahí lo estamos viendo, hermanos. Ahora el prisionero está tomando la vocería de este barco, hermanos. 27-22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo la del barco. Esto ya es un tema donde está dándoles una seguridad humana. No estoy pensando que Pablo está hablando en un término espiritual, pero por lo menos él los está exhortando a que estén tranquilos, a que se alimenten bien y que todo va a salir bien respecto a sus vidas, no a lo material. Luego de confrontar el error, como líder espiritual, los anima a continuar el viaje. Esto es lo que debe hacer un líder espiritual cuando hay una situación adversa. En vez de desesperarse, de rasgarse las ropas, de renegar, ¿y por qué a mí? Y esto está dentro de la voluntad de Dios, no sé por qué me pasa esto. Mire lo que hace el líder. Y el líder es el papá en el hogar, el líder es el profesor, el líder es el de la junta, el líder es el de la iglesia, el líder es donde se coloca una persona que puede tener una dirección, un consejo, una orientación, desempeña el papel de líder y debe cumplir con esas funciones en medio de la crisis. Antes de ayudar a que se forme más el caos y el desorden, esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Y ahora en medio de esta pandemia, tranquilos. Si nos unimos a que todos los días muere gente y todos los días desesperando y envía y reenvía y tómese esto y haga lo otro y no haga esto y suba allá y véngase para acá, enloquecemos también a los demás. Quietos.
Mire, Pablo duró un tiempo callado. Hasta ahora vuelve y toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque Pablo sabe lo que se avecina y se arriesgó a tomar la decisión, hermanos. Vemos a Pablo sin timidez, sin titubear, exhibiendo su confianza en Dios. Y es que el hombre y la mujer que han puesto la confianza en Dios pueden hablar, hermanos, pueden tener seguridad, pueden aconsejar, pueden orientar. Bueno, que no les quieren poner cuidado, eso no importa, pero se cumple con decir las cosas. Pero a su tiempo, mire, nadie le está protestando. Es la lección para todo creyente en momentos de adversidad, cuando los demás pierden toda esperanza, hermanos. Ahorita mismo, aún en nuestras iglesias, en nuestra familia, hay personas sin esperanza, que necesitan una voz de aliento, que necesitan ser fortalecidos antes de ayudarlos a consumir en su tristeza, en su desolación, hermanos. Esa es la función nuestra. Ahí vamos aprendiendo, 27 a 23, porque esta noche les está diciendo Pablo, estuvo en mi presencia un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Empezó a hablar temas espirituales. ¿Y qué hace Pablo? De esta dificultad hace una oportunidad. De la dificultad hace una oportunidad y empieza a hablar de quién es Él. No se quedó callado. Yo soy de Cristo, a quien sirvo. 27-24 diciendo lo que le dijo el ángel, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, se los ha concedido a él. Pablo, es su responsabilidad hablarles, te los entrego, te los concedo a ti, Pablo, para que los exhorte, los animes y les digas que ellos van a terminar bien, a buen puerto, a puerto seco, a puerto seguro. Vea, Pablo les está compartiendo lo que él recibió. Es indudable que Pablo aprovechó esta magnífica oportunidad para predicar el evangelio a sus compañeros de viaje. No dudamos, hermanos. Quienes miramos este capítulo con detenimiento, no dudamos que Pablo estuvo predicando ahí, hermano. Ahora, tuvo que haberlo hecho de noche y de día, todos los días. ¿Por qué? Porque para coger 276, él no hizo un culto, sino, me imagino, por grupos, como tiene un grupo ahí, como tiene la tripulación, como tiene los guardias. Hábleles y hábleles. Él aprovechó esta oportunidad, hermanos. La confianza en Dios sin tormentas es lógica, pero es verdadera fe cuando es probada y en esta ocasión en medio del peligro. Miren, la confianza en Dios sin tormentas es lógica. Cuando uno no tiene problemas y dice que tiene fe, tranquilo. Pero es verdadera fe cuando es probada y en esta ocasión en medio del peligro. Mientras uno no tenga problemas, la fe anda muy bien, pero hay de que tenga dificultades. Ahí es donde empieza esa fe a tambalear y la gente está mirando, el creyente. ¿Cuál es su testimonio en estos momentos de crisis? Ellos estaban atentos. Ahora Pablo ya está animado. Pablo deja a un lado cualquier tipo de timidez, no tiene vergüenza, como él mismo lo dijo, no me avergüenzo de predicar el evangelio. Y vea lo que está haciendo, hermanos. Comenzó a hablarles. Él sabe lo que está pasando. 27-27, y llegada la 14ª noche, estamos hablando ya de 14 días, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Empezaron a medir qué tan profundo está el piso, para entonces descansar un poco y tener más tranquilidad. 27-28, echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad, es decir, se fueron acercando más a tierra firme, hermanos. Qué ansiedad, ¿no? 27-29, y temiendo que en un lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Querían asegurar ya esa nave porque están sintiendo que están sobre tierra firme. Habían transcurrido 14 días desde que habían partido de buenos puertos y están pasando por serias dificultades hasta ahora. Ahora estaban a la deriva y sin poder hacer nada en una zona del Mediterráneo conocida como el Adriático, el mar entre Grecia, Italia y África. Es decir, estaban en un punto donde ni se sabe, porque ni sol, ni luna, ni estrellas, en mucha niebla. En mucha oscuridad, hermanos. Muy bien, veamos qué nos dice el 27-30. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Ahora mire lo que pasó. Estos hombres van a bajar esta barca pequeña
como una especie de bote salvavidas y se quieren escapar. ¿Qué tal? Y dejar al resto arriba, en el barco. Y ellos estaban pensando en irse, pero ¿qué? ¿Se van a ir? En su egoísmo, salir del problema sin resolverlo y dejar a los demás, como llamamos nosotros, embarcados, es egoísmo. En su egoísmo, los marineros que sabían guiar la nave son los que intentan escapar dejando a su suerte y a sus compañeros de viaje. ¿Cómo la ven? Los líderes o los que dirigen no se pueden escapar, deben enfrentar la situación, afrontar, aconsejar, orientar. Vea, tengo entendido que en un barco el último que se lanza al mar es el capitán, pero estos fueron los primeros que quisieron escapar. Las circunstancias adversas muestran el carácter de las personas, ¿sí ve? Los sufrimientos, las tribulaciones dejan ver lo que la persona tiene por dentro, muestran el carácter verdadero de las personas cuando hay pruebas. Cuando todo estás tranquilo, no se ve esto, pero cuando vienen las dificultades, se deja ver la personalidad de los seres humanos y mucho más. Nosotros debemos tener un cuidado porque cuando viene la adversidad, se nos deja ver el cristianismo, esa fe que nosotros tenemos en Cristo. Y eso es lo que la gente está buscando mirar. 27:31. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Es decir, si se va a ir la tripulación, no nos podemos salvar, o vosotros, porque Pablo no estaba pensando en la salvación de él, Pablo está pensando en los demás. Mire este líder, a pesar de las circunstancias, él está pensando en el resto de pasajeros, no en él. Es un líder, ¿no? 27:32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Vea, perdieron esa barquilla, ese bote salvavidas, por querer escaparse, hermanos. Se perdió este aparatico que les hubiera podido servir después. Pablo no estaba pensando en salvar su vida de manera egoísta, sino la de todos los pasajeros. Esa es la función de un líder, de un padre, de un profesor, de alguien que tiene mano. Yo no me voy, tengo que resolver los problemas. No puedo salir corriendo y dejar que los demás se acaben. Yo tengo que mirar, como responsable, digo, asumiendo el liderazgo, cómo debo ayudar a resolver la situación. Un verdadero líder, esposo, padre, pastor, misionero o el líder que sea, no abandona a sus dirigidos ante el peligro o adversidad. Nunca lo puede hacer, hasta las últimas. Con pandemia o sin pandemia toca seguir. No se puede abandonar. ¿Por qué? Porque no se debe. Dios está ahí. Y cuando Dios está ahí mirando, y así no, bueno, Dios siempre está ahí, pero nos toca orar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 27:34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dios tiene contados los cabellos de los seres humanos, y por eso Él les aseguró que ni siquiera un cabello lo iban a perder. Eso es lo que les está transmitiendo Pablo. Mire este hombre, cómo trata de consolarlos en medio de semejante tribulación que están pasando. Están a la suerte, a la deriva. Ellos no son creyentes, Pablo sí, pero Pablo está aprovechando toda esta oportunidad para exhortarlos y aconsejarles. Les está transmitiendo seguridad. Pablo está trabajando todo el tiempo, día y noche, animando a estas 275 personas cansadas, desanimadas, sin esperanza. Yo creo que este es un trabajo muy duro el que está haciendo él, pero también esa es la condición del mundo: cansada, desanimada, sin esperanzas. Y esa es nuestra labor, hermanos. Nada genera más credibilidad en un líder que verlo haciendo un sacrificio por usted o por alguien. Esto sí que genera credibilidad de un líder que esté trabajando, sacrificando aún su propia vida, arriesgándola en favor de otra persona. Eso sí que genera credibilidad. Lo contrario genera desconfianza. Cuando el líder se escapa o no le interesa o no se preocupa, genera mucha desconfianza un líder que no se preocupe por su grupo, por su hogar, por su empresa, por lo que sea. La seguridad que Pablo recibió cuando el ángel le habló, sin nada de egoísmo, la compartió para animar al atribulado grupo. Lo que me dan, doy. De gracia recibo, de gracia doy. Está actuando Pablo ahí como todo un apóstol de Dios, hermanos.
27:35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Mire el testimonio. Aquí está Dios primero, hermanos. Ya les está inculcando el temor a Dios, hermanos. Y lo hace Pablo sin ningún temor, sin pena, porque eso debemos ser los cristianos. Cada que nos den una oportunidad, poder orar delante de quien sea, hermanos. En la situación que sea, elevar, exaltar el nombre de Dios, hermanos. Por eso Pablo, ay Dios, 27:36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, empezaron a obedecerle. Pablo, lo que diga Pablo, de preso a comandante. 27:37, en total éramos en la nave 276 personas, dice el doctor Lucas, escritor de Hechos. 27:38, una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Ahora vea, cojan fuerzas para botar la comida. Como irónico, pero así está establecido. Así lo ha permitido Dios, y esto está en el plan, en el control de Dios. Pablo va en la voluntad de Dios, y mire, ahora tienen que arrojar todo al mar. En vez de quejarse, maldecir o renegar, nada más apropiado que en medio de una tormenta dar gracias a Dios frente a los atormentados. Me encanta este comentario. En vez de quejarse, maldecir o renegar, nada más apropiado que en medio de una tormenta dar gracias a Dios frente a los atormentados. En medio de esta pandemia, antes de quejarnos, antes de estar colocándole límites a la vacuna, lo que sea, démosle gracias a Dios delante de las personas, animémoslas, exhortémoslas, invitémoslas a descansar en Dios, a confiar en Jesucristo. Tarde o temprano va a pasar, pero es un buen tiempo que nosotros, esta es la enseñanza, hermanos. En medio de toda esta tribulación, Pablo está compartiendo, nosotros en medio de esta adversidad por la que está viviendo el mundo, nuestro país, nuestra ciudad, qué mejor momento, hermanos, para hablar de Cristo, para poder animar a los demás que están destrozados, y mucho más aquellos que han perdido a sus seres queridos por causa de esta pandemia. Entonces nosotros tenemos la capacidad espiritual para hacerlo, para exhortar, animar, fortalecer, edificar. Eso es lo que debemos hacer en estos momentos tan complicados, hermanos. 27:39, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Acordaron varar la nave, es decir, dejarla ahí y poder salir como sea. Ellos, pero no reconocían cómo sería tal vez la confusión, todo lo que ha pasado, tanta adversidad. Y ellos son, ¿qué? Marineros expertos, dice, tal vez la preocupación, angustia, ansiedad, la lluvia, neblina o algún otro factor impedía que estos experimentados marineros, habituados a aquel mar, reconocieran el lugar donde se encontraban. Mire, hay veces que llega la tribulación, la adversidad, los problemas, las dificultades, que como alguien ha dicho, es que no sé ni de dónde soy. No sé qué está pasando en medio de todo. Estos hombres estaban pasando por esta necesidad. Yo sé que algunos de nosotros, muchos, hemos pasado por un momento en que uno no sabe ni de dónde es vecino, como dicen, ni qué hacer, ni qué camino coger, Dios mío. Porque hay veces se presentan problemas, pero ahí es donde, mire, Pablo, la enseñanza es única, hermanos, en este domingo. Qué enseñanza tan maravillosa, hermanos. En medio de la dificultad, buscamos la oportunidad para hablar de Dios. 27:40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. O sea, se fueron confiados, llegamos a tierra seca, a puerto firme, digámoslo así, a puerto seguro. 27:41, pero vea lo que pasó. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. O sea que esto no termina, hermanos. Esto no va a terminar de la noche a la mañana. ¿Qué va a pasar, Dios mío? 27:42. Ahora vean esto. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Claro, como empezó a romperse el barco, la gente empieza a tirarse al mar, a lanzarse al mar. ¿Y qué? Pues ahí van unos presos. ¿Y qué más nos dice el comentario? Así como las tormentas revelan la bondad de un líder espiritual, también muestra la maldad del corazón sin Dios.
aquí salió a flote lo que ellos llevaban por dentro. Perversidad, hermanos. Ahora van a buscar la oportunidad de matar a los pobres prisioneros, hermanos. Según la ley romana, los soldados pagarían con sus propias vidas si los presos escaparan. Pero la crueldad de ellos se ve en que estaban dispuestos a matar a Pablo, por el cual Dios les estaba salvando. Ahí va a caer el hombre que está orientándolos, exhortándolos, animándolos, fortaleciéndoles. Ahora también va a pasar a muerto entonces. 27:43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, mire la gracia del Señor, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, es decir, déjenlos que naden y salgan a terreno seco. Bien por el centurión, ¿no? El centurión, que inicialmente no le hizo caso a Pablo, ahora quiere preservar su vida. Él se dio cuenta. Al principio no le reconocieron, como dije cuando comenzamos este tema. Al principio es posible que no le escuchen un consejo, una orientación, pero con el tiempo la gente va a comprender cuán importante es escuchar. Y más en este caso, un hombre guiado por Dios. El testimonio de Pablo como siervo de Dios impactó a todos, claro. Esa prudencia, esa tranquilidad. Hermanos, es que en los tiempos de adversidad, cuando hay una persona serena, tranquila, que sabe aconsejar, hablar, exhortar, impacta a los demás, hermanos. En medio del desespero, se impacta cuando alguien, venga, toma la vocería. Y eso fue lo que sucedió con Pablo. La soberanía de Dios coloca gracia en el corazón de otros para que actúe a nuestro favor y se cumplan sus propósitos. Aquí actuó Dios a través del centurión para preservar la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios se cumplen por encima de todo, hermanos. Y vamos al 27:44, que es el último verso. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pisaron terreno firme, hermano, después de semejante osadía. Nada ni nadie, ni principados ni potestades, pueden impedir el cumplimiento de los planes que Dios se propuso realizar, hermanos. Lo que Él tiene establecido se cumple o se cumple, se hace o se hace, hermanos. El ángel le habló a Pablo diciéndole: no temas, esto se volverá trizas, pero tú has de testificar delante del César. Pablo, esto se va a acabar todo, pero tú vas a estar delante de César en Roma testificando, es decir, tú vas a llegar al viaje que tienes propuesto hacer. Dios está en eso. Y aparte de todo esto, se le ha concedido un grupo también para que esas personas se salven. Estoy hablando físicamente, de morir en el mar, de perecer ahogados, hermanos. El propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma a testificar de su palabra. No iba a hablar de Pablo, iba a testificar de Dios, de Jesucristo, hermanos, de su muerte, sepultura y resurrección. El viaje finalizó dentro del tiempo establecido por Dios, con un prisionero comandando la nave, hermanos, de prisionero a comandante. Dios permitió que el viaje se cumpliera en su tiempo. En su tiempo comenzó el viaje y en el tiempo del Señor, que es perfecto, terminó. Suceda lo que suceda por el camino, los planes de Dios se cumplen y Él preserva sus hijos. Y mire, y ese hecho de que preserva a sus hijos bendice a otros, porque los otros también fueron salvos de morir ahogados, hermanos. Para meditar, hermanos. 44 versos es muy rápido, pero vamos, hermanos. Este viaje es un fiel reflejo de nuestra peregrinación como creyentes aquí en la tierra. Este es el reflejo, hermanos. En algún momento seremos golpeados por diferentes olas de doctrinas, acusaciones, dificultades físicas, materiales, sentimentales, económicas, tentación, etc. Vamos en este viaje, hermanos, como el que hizo Pablo. Por eso los invité a que asumiéramos ese viaje también nosotros. Estamos siendo golpeados de muchas maneras, hermanos. ¿Qué podemos hacer? También por las malas decisiones de otros pasaremos momentos de adversidad al punto de quedar nuestras vidas en riesgos. Las decisiones que toman otros, muchas veces nosotros tenemos que pagarlas y con riesgo hasta de perder nuestras propias vidas por las decisiones de otros, hermanos. Habrá momentos en que seremos ignorados, aborrecidos, ningún valor tendrán nuestros consejos o recomendaciones. ¿No le ha pasado que lo que usted dice,
no tiene validez. Eso puede suceder, hermanos, pero al final las cosas pueden cambiar. Muchos de los que muestran respeto a los buenos líderes no siguen sus consejos. Sin embargo, pronto se convencerán de la vanidad de sus esperanzas y de la necedad de su conducta por no obedecer el buen consejo, la orientación y la exhortación en el momento oportuno. Mire lo que pasó. Tanto sufrimiento, hermanos. Qué lucha tan impresionante en el mar. ¿Por qué? Porque fueron renuentes a escuchar el consejo de un hombre de Dios. Cuando los vientos son contrarios, debemos seguir adelante tan bien como podamos. Al final, llegaremos a puerto firme, hermanos. Y, así como los marineros aprovechan al máximo el viento, todos nosotros debemos aprovechar el tiempo en nuestro paso por el océano de este mundo. Los marineros aprovechan mucho el viento. Nosotros debemos aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos de paso por este océano, hermanos. Vamos a recibir oleadas tremendas. La última afirmación vindica la verdad de la promesa de Dios durante el viaje. Todos se salvaron saliendo a tierra. Eso fue lo que dijo el ángel. Ninguno perecerá. Lo material se acabará, pero sus vidas serán preservadas. La dirección de Dios es perfecta, hermanos. Cuando Dios dirige nuestro barco, nuestro hogar, la iglesia, la empresa, el grupo que se dirija, cuando Él lo dirige, es perfecto. Eso no indica que no haya dificultades, que no haya lágrimas, que no haya sudor, que no haya preocupación, hermanos. Eso no indica. Él está haciendo su voluntad y estamos en la voluntad de Él, pero también tenemos que sufrir, debemos sufrir. Ahí es donde se prueba la fe, hermanos. La fe se prueba en los sufrimientos, hermanos. En su soberanía libró a 276 por causa de un hombre, el apóstol Pablo. Qué preciosos son para él sus hijos, hermanos. ¿Cómo guardó a Pablo, hermanos? Increíble lo que pasa con este hombre. Luego, y él va a morir. Él va a Roma a morir. ¿Por qué? Por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy por la predicación del evangelio, Dios está dispuesto a salvar millones de personas. De ello somos responsables. Pablo, el Señor a través de Pablo, salvó a estos hombres que no dudamos, Él les predicó el evangelio. Eso sucedió en el mar. Ahora nosotros, en medio de tanta gracia y tanta comodidad, somos responsables de predicar a muchas personas. Dios quiere salvar millones de personas. Y nosotros tenemos esa gran comisión, hermanos. Así como Satanás trató de impedir que Pablo llegara a Roma, buscará entorpecer nuestro caminar con Cristo, nuestros proyectos, ilusiones y esperanzas. Hubo un momento en que Pablo no pudo moverse a ciertos lugares porque Satanás le impedía. Aquí estaba Dios controlando todo, pero aquí trabajan muchas fuerzas, la naturaleza entre otras. Y vienen los obstáculos, pero él no desmayó. Su mente estaba a predicar en Roma hasta que lo logró, hermanos, a pesar de toda la tribulación. El enemigo siempre querrá a nosotros entorpecernos nuestro caminar con Cristo, quiere dañarnos los proyectos, las ilusiones, los sueños que tenemos de hacer algo, de crear empresa, de seguir avanzando, de predicar el evangelio. Él quiere dañar todos nuestros proyectos, pero no hay tal. Si estamos fortalecidos en Cristo, la armadura de Dios suficiente para repeler esos ataques del enemigo. Pablo estaba cimentado en el Señor, hermano. Él no tenía la Biblia. Pablo estaba cimentado en el Señor. Nosotros sí la tenemos. Ninguna promesa de Dios falla. Su palabra prevalece. ¿Qué dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Nada nos separa de su amor. Amén. Hermanos, quise traer este tema que es un poco prolongado, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y esto que está sucediendo, ni parecido, inimaginable, lo que puede pasar en alta mar, en la noche, en los días que pasan, cuando debe ser terrible, cuando empiezan a lanzar al mar los alimentos, la carga, ya no hay esperanzas. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros fuimos rescatados por el Señor.
de un mar, de un mundo perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo, nos trajo ahora. Pero allá quedaron esas personas que hoy están haciendo lo mismo. Están lanzando todo. Están sin Dios y sin ley, esperando escuchar una voz de exhortación, de ánimo, de consolación y de fortalecimiento. Esa es la voz que tenemos nosotros, la palabra de Dios. Y esa es la voz que debemos llevarle, compartirle como Pablo compartió lo que el ángel le dijo. Él se los compartió sin egoísmo. Nosotros compartimos lo que el Señor nos ha dicho. Él ya nos ha salvado. Nadie nos arrebatará de sus manos. Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Él nos tiene capacitados, tenemos discernimiento, tenemos todo, estamos equipados para llevar allá en alta mar, donde se está perdiendo ese mundo, llevarles los mejores salvavidas. 31.103 versos que hay aquí. Pero no necesariamente los vamos a sacar todos. Lo básico para que ellos se puedan salvar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer el papel que tenemos, a no caer en lo mismo que los demás, en el mismo error de quejarnos, de pelear, de discutir, de cuestionar a Dios por lo que está pasando. ¿Cuándo se termina esto? ¿Se va a acabar o no se va a acabar? Y todos los días ya hicieron la vacuna, ya no la hicieron. Dios tiene el control. Mire cómo tiene control Él, hermanos. Pablo está en la voluntad de Dios, pero está siendo sometido también a una prueba muy dura para enseñarnos a nosotros cómo puede un hombre de Dios, con la fe puesta en Él, soportar los embates más terribles que se puedan presentar. Pablo es nuestra enseñanza. La palabra del Señor la tiene. Llevémosla, hermanos, sin egoísmo. Llevémosla a aquellas personas que tanto lo necesitan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana del domingo. Gracias por habernos permitido hablar sobre este tema que está en tu palabra y sobre cómo tú tienes todo bajo control y que nos enseñas que así estemos en tu voluntad, vamos a pasar por adversidades, por pruebas difíciles, preocupantes, de miedo, de temor. Pero tú estás ahí, Señor, para fortalecernos, consolarnos, edificarnos y llevarnos a puertos seguros, Señor. Te lo agradecemos. Tú estás ahí, pendiente de nosotros porque nos amas, porque hemos confiado en lo que pasó en el Calvario, hemos dado toda nuestra fe a Jesucristo, tu precioso Hijo. Gracias, Señor, por cuidarnos, por amarnos, y ayúdanos a que con denuedo llevemos este mensaje a tanta persona que está atribulada desde nuestro hogar, nuestra ciudad, en nuestro país y en muchos lugares, porque ahora podemos llegar a muchas partes. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra en un mundo que está lleno de temor, sin esperanzas, sin nada más que hacer, sino a la deriva, esperando su muerte. Ayúdanos, Señor, a conquistar muchas personas para ti, para el reino tuyo. Gracias por tu palabra, implántala en nuestro corazón en el poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos a seguir adelante a pesar de la pandemia, de lo que pueda venir. Sabemos que tú nos sacarás a flote y nos llevarás en el arca que es Jesucristo al puerto seguro que nos espera en el cielo. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, por tanta bondad para con nosotros y por hablarnos en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar seguidamente por las personas que cumplieron años y van a cumplir esta semana. Entonces ayer cumplió años Lisette Hernández. Esta semana cumple años los hermanos Ernesto Pinto, la hermana Yolanda Brown, nuestro amigo Kike Hernández, también la hermana Aura López. Ya cumplió la semana pasada. Muy bien, vamos a orar por ellos y por otras peticiones. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has hablado a nuestro corazón. Te lo agradecemos inmensamente. Y ahora queremos orar por estas personas que cumplen un año más de vida, Señor. Tú conoces el corazón de cada una de ellas. Y entonces es nuestro deseo que los que ya cumplieron años puedan seguir en tus caminos, en tu protección, cumpliendo los que tú tienes para cada uno, Señor, pero que sea en gozo, en felicidad, en su familia, Padre. Y ahora los que van a cumplir en esta semana también,
Están en tus manos, están en la dirección tuya, están en la voluntad tuya. Gracias por guardarles, por amarles, por preservarles sus vidas en familia, con esposo, esposas, con hijos, en el núcleo familiar, en el núcleo de la iglesia. Gracias, Padre Santo, por guardarles, por amarles. Está en tus manos nuestra hermana Aura López, está en tus manos Lisette Hernández. Padre Santo, ellas cumplieron años la semana pasada. Gracias por permitirles. Gracias por esa bondad para con ellas. Y ahora, Señor, están en tus manos también un año más de vida de parte de Ernesto Pinto, de Yolanda Brown y de Kike Hernández. Los dejamos para que los puedan celebrar con familia, para que puedan estar felices, contentos y sabiendo que el Señor está obrando en sus vidas. Gracias por amarles, guardarles, protegerles y también gracias por bendecirles, Padre Santo, por continuar bendiciéndoles. También, Señor, queremos orar por nuestras autoridades. Aprovechamos este momento para orar por nuestros gobernantes, por las autoridades militares, por las autoridades de la salud, por todos los que están trabajando arduamente en esta época difícil. Oramos por todos ellos, no solamente en Colombia, en los diferentes países donde hay tanta necesidad, para que ellos puedan conocer de ti, para que ellos puedan oír el Evangelio y se salven y honren y den gloria a ti, Padre Santo. Dejamos nuestros gobernantes en tus manos, Dios del cielo. Gracias por salvar nuestras familias, gracias por hacerte cargo de ellos, de la salvación, pero también de su sustento diario. Gracias por amarnos como iglesia, nuestros hogares, por visitarlos. Gracias por sanar nuestras dolencias físicas. Gracias por hacerte cargo de nuestras enfermedades, tratamientos, citas pendientes. Gracias por todo esto que tú haces en favor nuestro. También por esa solución de problemas sentimentales, emocionales, familiares, económicos. Te damos muchas gracias por hacerte cargo de nuestras vidas. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias por regalarnos estas respuestas que suplen nuestras necesidades. Te lo agradecemos, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, no me resta sino decirles que nos sintonizamos Dios mediante mañana a las 5 y en la noche seguiremos con Romanos. Gracias por sus sugerencias, porque ya están empezando a solicitar temas. Esto es interesante. Pueden comunicarse ahora en directo al WhatsApp 316-339-3676 en la mañana o en la noche, compartir, hacer breves oraciones, dar algún testimonio, peticiones, saludar a otro hermano. Por favor, comuníquense. Esto nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo, porque es para todos ustedes. Entonces, les deseamos una feliz tarde el resto de domingo y que esta semana esa misericordia, ese amor, esa gracia del Señor nos acompañe a todos. Muchas felicidades.